En el año 1987, levante la mano el que estaba vivo, que había nacido antes del 87. Muy bien. Vos nacieron en ese año. Bueno, les voy a contar lo que pasó en Semana Santa, año 1987. Hacía 4 años que teníamos un gobierno constitucional después de la experiencia desagradable del golpe militar y el gobierno militar que duró 7 años. En el año diciembre del 83 vino la democracia de nuevo, y entonces el presidente de aquella época, don Raúl Alfonsín, en ese año 87, después de 4 años de gobierno, tuvo que experimentar uno de los cimbronazos más fuertes que hubo hasta ahora prácticamente en la democracia, que fue el primer alzamiento militar, una especie de golpe que se llamó la rebelión Cara Pintada. ¿Se acuerdan? Un grupo de militares rebeldes del ejército reclamando algunas cosas. Y tomaron Campo de Mayo y empezó ahí y fue justo en la época de Semana Santa. La gente estaba el domingo reunida porque fíjense qué interesante, la Argentina no quería volver más al pasado, a lo que era la época militar, y el pueblo salió a defender la democracia a las calles, y en la Plaza de Mayo se reunieron miles y miles y miles de personas. Y salió el doctor Alfonsín y les prometió que iba a arreglar ese problema. Y entonces esperaron toda la multitud ahí 2 horas más o menos. Cuando volvió, las palabras famosas que han quedado grabadas para la historia de la Argentina fueron estas: la casa está en orden, felices Pascuas. Era el domingo de resurrección, el domingo de Pascua. La casa está en orden, felices Pascuas. Ahora, yo tomé esta frase porque hay un rey, hoy vamos a hablar de un rey de la Biblia que tenía que poner la casa en orden. ¿Quién fue? Segunda Reyes, capítulo 18. Este capítulo lo vamos a leer vamos a leer mucho. Y vamos a ver, en este capítulo está relatada un poco la vida de Ezequías, y también en Segunda Crónicas 29. Dice que en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acab, rey de Judá, eran 2 los reinos de Israel. Estaba partido en 2, desdoblado. Por un lado los del norte de Israel y en el sur Judá. Para que tengan una idea, los reyes del sur, los reyes de Judá, eran reyes que en general siguieron una línea fiel a Dios y de buena conducta, aunque por ahí había algunos medio descarriados. Ezequías era rey del sur, de Judá. Dice que tenía 25 años cuando ascendió al trono. 25 años, nada más, jovencito. Y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías, miren qué interesante cómo resumen esta frase: hizo lo que agrada al Señor. Ese fue el resumen de su reinado, los 29 años que reinó, porque dice que hizo lo que agrada a Dios, porque en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Cuando un rey había que era fiel a Dios y era obediente a Dios y andaba bien en los caminos del Señor y con el pueblo, siempre se ponía este agregado, de acuerdo a cómo había andado su padre o su antepasado David, porque David fue el segundo rey de Israel y el prototipo del rey bueno, del rey temeroso de Dios. Ahora, vamos a ver
nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Porque la palabra de Dios, aunque sea una historia que pasó hace 2600 años atrás, nos habla a nosotros. La pregunta mía en esta noche que te hice recién, ¿cómo está nuestra casa? ¿Está en orden? Si me tuviera que decir yo, ordena tu casa, ordena tu vida, empezá a hacer arreglos, a hacer ajustes, a ver cómo estás. Bueno, de acuerdo a lo que hizo Ezequías, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Acompáñenme. Dice, en primer lugar, tenemos que sacar la inmundicia. Eso es lo que hizo Ezequías. Y miren lo que dice 2 Crónicas 29. En el primer año de su reinado, en el mes primero, o sea, lo primero que hizo, parece que estuviera escrito en la plataforma de gobierno, si fuera un presidente que asume, en el primer año, el primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y a los levitas, que eran los que trabajaban en el templo, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y saquen del santuario la inmundicia. Lo primero que tenían que hacer era sacar la inmundicia, lo que estaba sucio dentro de la casa de Dios. Venían, el padre de Ezequías era el rey Acaz. El rey Acaz había sido un desastre, como rey, como esposo, espiritualmente, en todo. Durante el reinado de ese rey, del papá de Ezequías, la casa de Dios, el templo, había terminado convirtiéndose en cualquier cosa. ¿Vieron cuando uno entra en una casa abandonada? Las puertas están cerradas, las ventanas están chuecas, la cinta no puede levantar ninguna, está todo sucio, lleno de tierra ahí, laucha andando ahí por los rincones. Si había alguna cosa en la cocina, está todo lleno de suciedad, de mugre, no se puede estar. Olores, así estaba la casa de Dios. Entonces, lo primero, y aparte, la casa de Dios, como ellos se habían contaminado con ídolos, ¿qué eran los ídolos? Los dioses de los otros pueblos, de todos los pueblos vecinos a Israel, tenían dioses. Israel tenía un solo Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios de Israel? El Señor, Dios, Jehová, uno solo. Por eso Israel era un país, un pueblo monoteísta, uno, quiere decir uno, monoteísta porque tenían un solo Dios, pero estaban rodeados de naciones paganas que ¿cuántos dioses tenían? Muchísimos, eran politeístas, mucho, eran politeístas. Y fíjense qué contradicción ahí, porque el pueblo de Israel se sentía orgulloso de que eran el pueblo del único Dios verdadero, pero cuando se apartaban de Dios, se querían copiar las costumbres malas de las naciones paganas que tenían muchísimos ídolos, Acera, Baal, Astarte, Astarot, y podríamos seguir mencionando muchísimos más. Ahora, tenían ídolos adentro de la casa de Dios, tenían estatuas, tenían cosas que eran paganas. Aparte, ya vamos a leer, había lugares altos en diferentes puntos del país, se llamaban así lugares altos, en laderas de montañas donde ellos edificaban altares a esos dioses. Bueno, la orden de Dios era quitar toda esa inmundicia, limpiar la casa de Dios, limpiar la casa del rey, porque él venía de un padre que era prácticamente como un pagano. ¿Qué te dice eso? Tenemos que limpiar la inmundicia de nuestra vida y también de nuestras casas. No me voy a cansar de preguntar,
Hay inmundicia adentro de nuestro celular, hay inmundicia adentro de nuestros televisores, la música que escuchamos, los lugares, las cosas que permitimos que entren a nuestra casa y a nuestra vida. ¿Agrada a Dios o es una inmundicia que lo ofende porque está lleno de pecado, está llena de lujuria, está llena de malos hábitos que no corresponden a la vida de un cristiano? Poner nuestra casa en orden, en primer lugar, significa quitar la inmundicia, limpiar nuestra vida. Nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que decidir sacar todo lo que nos pertenece, todo lo que no va con esta nueva vida que tenemos. Dice Pablo en Colosenses: hagan morir lo terrenal en ustedes, las cosas viejas pasaron, tiene que ser todo hecho nuevo. A veces no tenemos cosas físicas como ídolos adentro de nuestra casa, pero sí hay costumbres. Hay una forma de hablar que se nos pegó del mundo y que nuestra boca está llena de malas palabras y se nos pegan las costumbres paganas, como a ellos se les pegaban los ídolos de las naciones vecinas. Hay veces que nuestra casa y nuestra vida tiene que ser limpia de cosas que entran y contaminan. La murmuración, hablar mal de la gente. Yo a mi familia los vuelvo locos, porque siempre les digo, no es que lo hagamos, pero dentro de la casa ni fuera, no hablamos mal. Tratemos de ver el bien en la gente. Tratemos de ser cristianos como si Cristo estuviera, que no nos animaríamos a hablar mal de la gente, a criticar, a murmurar. Pero son cosas que se nos pegan y contaminan y tenemos que sacar esa inmundicia. No sé cuántos de acá, cuando conocieron al Señor y son salvos por la sangre de Jesús, lo que eran antes, lo que éramos en nuestra vida vieja, pasada. Dice la Biblia que en cuanto a la vieja vida, la pasada manera de vivir, todo eso tiene que morir. Ya murió, Cristo la clavó en la cruz. Pero hay veces que nos siguen recuerdos, nos siguen maldiciones o pactos que nosotros hemos hecho. No me entiendan mal lo que estoy diciendo, lo voy a aclarar, que nosotros tenemos compromisos, novias, novios, gente con las cuales uno estuvo involucrado y tenemos que renunciar y cortar a todo eso. La Biblia dice que cuando uno se une físicamente a la esposa, ¿qué es? ¿Qué llegan a ser? Una sola carne. Hemos tenido, quizás alguno ha tenido experiencias físicas con novias, novios, parejas antes y ha quedado ligado y usted tiene que cortar todo eso. Hay algunos que no son felices y no tienen un desarrollo completo, pleno en su matrimonio. Y tienen cosas que tienen que cortar, ligar, confesar pactos que han hecho aún sin darse cuenta y renunciar a todas esas cosas. La otra, por favor. Miren lo que dice Segunda Reyes. Yo le dije que vamos a leer siempre en Segunda Reyes, donde está el resumen de la vida de Ezequías. Dice que él quitó los lugares altos. Le expliqué recién que eran esos altares que tenían donde adoraban fuera del templo, donde adoraban a los ídolos, y quebró las imágenes. Todos esos ídolos de yeso, de madera, los quebró. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, y de esto quiero hablar ahora, las serpientes de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehushtan, no Nehushtan, Nehushtan. Ustedes saben, recién habló cuando dirigió Miriam, dice, vos mencionaste algo del desierto, ¿no es cierto? Israel, todos saben, cruzó el desierto por 40 años. Una de las tantas cosas que le pasó al pueblo y de los dolores de cabeza que le ocasionaron a Moisés
fue que murmuraron contra Moisés y pusieron en duda el amor de Dios y empezaron a quejarse. Y entonces, ¿para qué nos trajiste acá? Queremos volver al lugar donde eran esclavos, queremos volver, estamos cansados de Dios, queremos otra cosa, queremos ser como todo el mundo. Estamos cansados de este maná, de esta comida que ni nos llena, todo el día es como si ustedes le dirían al Señor, todo el día estoy a pan y agua, pero antes eran esclavos y los latigaban y los hacían trabajar desde la mañana hasta la noche. Y ahora estaban guiados por Dios hasta entrar en la tierra prometida, pero ya se habían cansado y querían tirar la toalla. Dios, lleno de su santa ira y bronca, dice que como castigo a esa murmuración les mandó serpientes que los mordían y que venenosas y que morían. Eso sí que era una plaga, otra que una pandemia, y morían. Y entonces el pueblo fue calladito, fue con la cabeza agacha a Moisés y reconocieron que habían pecado. Dice Moisés, hace algo por nosotros, pedirle a Dios que nos saque de esta plaga porque ya es un castigo que no lo podemos soportar. Y dice, la instrucción de Dios a Moisés fue, bueno, dice, hacete una serpiente de bronce y ponela en la punta de un asta, de un palo, de un mástil, y entonces, miren qué interesante, cualquiera que haya sido mordido por una serpiente, mira a la serpiente de bronce y será sano. Esto era tiene toda un símbolo de lo que iba a venir de la cruz, que fue levantado Jesús en una cruz y todo aquel que mira para la salvación puede tener la salvación, ¿no es cierto? Haciendo un paralelismo. Ahora, ¿qué pasó? Ese problema se resolvió, ese incidente quedó solucionado. Pero esa serpiente que había cumplido esa misión, como vieron que funcionó la cosa, la tuvieron, la conservaron y empezó a ser un objeto de culto, un ídolo. ¿Cómo la van a tirar si dio resultado? Ya era como un amuleto de la buena suerte, como un talismán. No sé si me explico. No dijeron, bueno, ya la serpiente cumplió su ciclo, ya está. No, la siguieron conservando, pero no era la voluntad de Dios. Bueno, hasta esa serpiente, dice, de bronce, dice que Ezequías la rompió, la quebró y la llamó Nehután. Era un motivo de tropiezo para el pueblo de Dios. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cuántas cosas como la serpiente de bronce que han sido buenas, útiles, que nos ayudaron en otro tiempo, seguimos aferrados? Y seguimos enroscados nosotros a cosas que en otra época nos dieron resultado. Podemos estar enroscados con hábitos y cosas que a lo mejor nos dieron resultado en alguna época. Los que venimos de otra denominación, yo no era bautista cuando me convertí, puedo llegar a decir, no, las cosas se tienen que hacer como se hacían en la iglesia donde yo conocí al Señor. La única versión de la Biblia es tal o cual. Y me apego a cosas que llegan a ser motivo de adoración y de apego más que a Dios. ¿Y cuántas podríamos seguir poniendo ejemplos? Hay gente que está pegada a su familia, que no es malo, pero ocupan el lugar de Dios, reemplazan el lugar que tiene, el primer lugar que tiene que tener en la adoración Dios en mi vida. Vamos a la próxima, por favor. Dice 2 Crónica 29, 16, porque Dios le dio la orden a Ezequías.
Ezequías se la transmitió ¿a quiénes? A los sacerdotes y levitas. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. La sacaron al atrio de la casa, o sea, al patio, la sacaron afuera. Y de allí los levitas la llevaron afuera al torrente de Cedrón, que era un arroyo caudaloso. A lo mejor todo hecho pedazo lo ponían ahí para que fuera. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová. Una semana estuvieron sacando, una semana limpiando, y era mucho, se mire la cantidad de porquería que había ahí adentro. Y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero terminaron. Fue lo primero que hizo, sacar la inmundicia. Vamos al próximo, por favor. Para poner nuestra casa en orden, tenemos que seguir las instrucciones. Tenés que seguir las instrucciones. Ezequías tenía 25 años. Él no hizo todo esto porque tenía un ataque de santidad o de estaba ahí. No. Fue una cosa, realmente yo pienso, un muchachito de 25 años, no sé cuántos tienen 25 años, o andan por ahí cerca acá, tener tanto coraje y tener tanta energía y tanta decisión para hablar a todos los viejos ahí del reino y a toda la gente, que eran millones, y conducirlos en esta tarea, realmente era una persona que, a pesar, era una joya, una perla rescatada de esa familia horrible de Acaz, el papá, que era de terror. Pero alguien le había inculcado esos buenos valores. Por eso es importante, papá, mamá, abuelo, tío, métanse en la reunión, participen de la reunión, aunque no participen, pero no hablen, ustedes vamos a escuchar el sábado que viene a las 7 de la tarde, porque esto que pasó con Ezequías, sin duda alguien, la mamá o alguien, le inculcó la palabra de Dios. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él, de ese camino. Entonces, miren lo que dice el próximo versículo. Lástima que me salió medio, pero no sé si se alcanza a ver. Dice la Biblia en el 29:15, los levitas, la orden había sido dada, ¿se acuerdan? Los sacerdotes y los levitas. Estos reunieron a sus parientes, se purificaron ellos primero, y después entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey, siguiendo según las palabras del Señor. Obedecieron la orden del rey, pero a su vez era todo en obediencia a las palabras del Señor. No fue una ocurrencia de Ezequías. Ezequías fue obediente porque siguió fielmente las instrucciones de Dios. Y el otro versículo dice, en todo cuanto emprendió Ezequías en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, no de acuerdo a lo que a él le parecía. Cada uno, hoy en día usted habla con un cristiano apartado y cada uno tiene arriba de la cabeza se edificó una teoría y una religión propia que le calza a su medida y a su conveniencia. No. La vida cristiana tiene que ser hecha de acuerdo con la ley de Dios. Y dice que buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y querido hermano y hermana, cuando vos y yo somos fieles al Señor, cuando seguimos las instrucciones, hay éxito y hay prosperidad y nos va bien. No es prosperidad que vamos a cobrar una herencia millonaria.
es prosperidad espiritual, es tener una vida llena de gozo, es contar con la bendición y el favor de Dios, que no pasa por el placer físico o por la plata, por la billetera. Entiéndanme, pero vas a tener una vida de éxito, una vida bendecida, una vida prosperada, que la vas a ver en vos, en tus hijos y en los hijos de tus hijos, porque es promesa de Dios. El próximo, por favor. Dice en Segunda Reyes, donde tenemos el resumen de la vida de él, que Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo, miren este resumen, qué palabras se usan para hablar de este hombre. Espectacular. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fue el mejor. Un top 10. Ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor. Acá está, ¿ves? Fiel al Señor, a la palabra. Y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. ¿Saben cuál es el problema? Nos gusta hacer la nuestra. Creemos que nosotros sabemos y queremos ser los jefes de nuestra propia vida. Y esto lo tenemos como la serpiente de bronce, como un amuleto que nos trae buena suerte. Uno a veces ha entrado en una casa y la Biblia está abierta, la tienen ahí arriba de una cómoda o de un mueblecito abierta, por ahí en algún salmo, la tenemos como algo decorativo, o vamos a la Biblia, a esos salmos que ya los tenemos señalados, porque son salmos de la buena suerte o que nos dan salmos antidepresivos, le digo yo, salmos antidepresivos que nos levantan el ánimo. El 34, el 27, el 46, pero dejó de ser la palabra viva que alimenta mi vida, que me confronta con mi pecado, que me enseña cómo tengo que vivir como hijo, como esposo, cómo conducirme dentro de la iglesia de Dios, cómo tengo que ser como empleado, como patrón, cómo tengo que conducirme en el mundo donde yo vivo. La Biblia ha dejado de ser eso. Mire, hay una cosa interesante. ¿Cuántos de acá han comprado alguna vez un celular nuevo? ¿Alguna vez? O usado, pero que venga con la cajita y con todo. Dentro de la cajita hay un librito que se llama manual. No voy a pedirle que levanten la mano, porque no lo quiero hacer pasar vergüenza. Pero estoy prácticamente seguro que más del 80 o 90% de todos los que estamos acá no hemos nunca abierto un manual, y me incluyo. O si lo hemos abierto, pero era alguna duda que teníamos. Y la mayoría de las dudas se las preguntábamos a algunos de los hijos. ¿Para qué está el manual? Para leerlo, para seguir las instrucciones, bueno, no solo los celulares. Si usted compra una heladera, una cocina, un televisor, ni que hablar, ¿no es cierto? No usa, porque nosotros somos rebeldes, somos orgullosos, creemos que la sabemos todas, no la creemos, y acá pasa lo mismo. Este es el manual para vivir, este es el manual. No es el modelo de vida que nosotros tenemos que seguir, que vemos en la pantalla. A veces tenemos todo eso más fresco en la cabeza que lo que dice Dios. Es una pena, pero nosotros tenemos que seguir las instrucciones. Y le vuelvo a decir, si bien hay que leer la palabra cuando estamos desanimados, pero no la tenga como una serpiente de bronce que la levanta como un ídolo, que busca el pasaje para que le levanten el ánimo ahí, nada más y nada más. Sino téngala como el alimento, como el manual que le enseña a vivir y a conducirse en esta vida. Entonces, para poner nuestra casa en orden, primero, ¿qué tengo que hacer? Sacar la inmundicia. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Seguir las instrucciones.
Y en tercer lugar, tenemos que santificar los instrumentos. De la vida de Ezequiel podemos, y de todos estos capítulos, podemos sacar muchas cosas más. Pero yo quise resumir nada más porque no se nos haga algo muy largo. ¿A qué nos referimos con los instrumentos? En el templo, donde se celebraba culto a Dios, así como tenemos nosotros, en el templo de Israel había utensilios, había instrumentos, había cosas, vasos, copas, mesas, cositas que Dios había ordenado que estén, porque eran cosas que se usaban. El incienso, el incensario, había muchas cosas que se usaban hace 3.000, 4.000 años atrás. Esos instrumentos, ese instrumental, esos utensilios, a lo mejor estaban en un rincón o estaban tirados. Muchos de ellos eran de plata, otros eran de oro. Cuando vinieron a tomar cautivo a Israel, Babilonia o los persas, tomaron esos utensilios porque era un botín, un tesoro de plata y de oro, y se los ven lo primero que robaron, que se llevaron. Bueno, eso estaba lleno de tierra, estaba tirado, estaba a lo mejor guardado en cajas o cajones, y no estaba cumpliendo el uso para el que habían sido creados. Entonces, mire lo que dice Dios por medio de Ezequías 29, 18 y 19. Entonces vinieron al rey Ezequías. ¿Quiénes vinieron? Los sacerdotes y los levitas, a quienes les dio la orden de limpiar todo. Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos los instrumentos. Le vuelvo a repetir, no son los instrumentos estos, son los instrumentos, los utensilios que se usaban para el culto a Dios, las copas, los vasos, todo lo que tenía que ver con el incienso y todo eso. Y la mesa, era una mesita como esa, la mesa de la proposición, con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz. ¿Quién era el rey Acaz? El papá de Ezequías. Él era uno de los desobedientes y malvado rey, impío, que había profanado y le había dado un mal uso a todo eso cuando reinaba. Y él aquí está delante del altar. Eso de esa frasecita, grábesela. Los utensilios ahora estaban limpios, estaban santificados y estaban delante del altar. Ahora, la próxima, ¿qué es santificar? Porque estamos hablando que hay que santificar los instrumentos. ¿Qué es santificar en la Biblia? En primer lugar, consagrarlo al Señor. También es dedicar algo a Dios, dedicar como esos utensilios y esos instrumentos. Y en tercer lugar, significa a esas cosas darle un uso exclusivo para Dios y para el servicio de Dios. Ahora viene la pregunta que no puedo dejar de hacer. Lo que sos vos, los que nos están mirando, lo que sos vos y lo que soy yo y lo que tengo, ¿es un instrumento, un utensilio consagrado al Señor? Mi vida, mis talentos, mis dones, lo que yo soy, lo que tengo, mi bicicleta, mi moto, mi auto, mi camión, ¿es un instrumento consagrado para Dios? ¿Se lo he dedicado al Señor? ¿Tienen un uso exclusivo para la gloria de Dios? ¿O están como esos instrumentos en la época de Ezequías, tirados, llenos de tierra, apartados, mezclados entre los dioses, las estatuas de los ídolos? Todo lo que vos tenés
Y todo lo que Dios te dio no es pensar que vamos a ser unos santulones, ni vamos a tener delirio mítico si hacemos esto. Pero la Biblia nos dice que todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo no es mío. Lo he recibido de Dios y que yo soy, 1 Corintios, soy administrador de eso, y como administrador, porque es de otro que lo dio por un tiempo para que yo lo administre, yo tengo que hacer un buen uso de todo eso. Vamos yo me anoté, le dije que guarden en la mente cuando dice el versículo que leímos recién, que estaban todos listos para su uso, que estaban arriba de la mesa delante del altar de Jehová. La Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, dice que los utensilios, los instrumentos, estaban purificados, santificados y listos para su uso. Listos para su uso. ¿Sabe qué me hace acordar esto? Supongamos que esta noche usted llega a su casa, ahora, cuando vuelve, y vos tenés sed, y tenés hambre. Y entonces querés agarrar un vaso, y el vaso todavía está sucio con la bebida que quedó del mediodía, y los platos están todavía, toda la mesa ahí con las migas, con los platos. Querés ir a la guacha de la mesada, está todo lleno, toda una parva de cosas sucias, y no hay nada que vos puedas usar más o menos limpio para que vos puedas tomarte un vasito de agua o para hacer la comida de la noche. ¿No es cierto? Bueno, por eso dice listos para su uso. Las cosas las habían limpiado, las habían primero rescatado de donde vaya a saber dónde estaban. Las rescataron, las limpiaron, las consagraron, las santificaron, y ahora estaba cada una en su lugar lista para su uso. Y así tiene que estar nuestra vida. Vamos creo que es la última, sí, la última. Hay un pasaje muy interesante en 2 Timoteo que nos habla de esto. Dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Cuando habla de una casa grande, se está refiriendo a una casa importante, de cierta categoría, donde tienen utensilios de oro y de plata cuando vienen invitados y cuando ellos hacen recepciones, sino también que hay instrumentos de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, cuando vienen invitados, cuando hacen fiestas, ¿no es cierto? Como tu esposa le pone todo lo mejor, cuando viene y cuando vuelta te pone lo viejo, lo que está bonito. Y otros son para usos viles, o sea, esos de madera y de barro eran para entre casa, cuando no hay visita, cuando estamos entre nosotros, ¿no es cierto? Y dice Pablo, así que si alguno se limpia de estas cosas, permanece limpio su vida espiritualmente, va a ser un instrumento para honra del Señor, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Nuestra vida es un instrumento, es un utensilio que Dios usa, pero no tiene que estar sucio, no tiene que estar mezclado con los ídolos, tiene que estar limpio, tiene que estar santificado, tiene que estar consagrado al Señor. Y tiene que ser, aparte del santificado, va a ser útil y tiene que estar dispuesto para toda buena obra. Dios puede decir de mí o de vos que sos un santo, que sos útil y que estás dispuesto, disponible para toda buena obra. Me encanta cuando hay hermanos que están disponibles, que uno le pide un favor ya sea algo para la iglesia, pasar la ofrenda, ayudar a acomodar, todos los días necesitamos
necesitamos uno, de paso les digo, que colabore como mujer para acomodar. Y siempre te dicen que sí. Y nunca tienen drama. ¿Sabe cuál es el problema? Como hablábamos recién. El problema, a veces, yo soy, la tengo clara a lo que es la doctrina del diezmo, pero la doctrina del diezmo ha llegado a ser algo que nos ha ahorcado, que nos ha limitado, que nos ha estrechado. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, le doy el 10% del diezmo al Señor, sí. Yo cumplo con la iglesia y todo y doy el diezmo. Pero el 90% es mío. Y yo vivo, pago los impuestos, le doy de comer a mi familia, tengo que pagar el transporte, la escuela, que esto, que nada. Ahora, yo te pregunto, ¿esto es bíblico? No. Porque el 90% restante, ¿de quién es? También es del Señor. Por eso digo, a veces la doctrina del diezmo nos ha hecho ver las cosas muy limitadas, como si lo estuviéramos mirando por el ojo de la cerradura. Y no nos damos cuenta que Dios es el Señor de nuestra vida y de todo lo que soy y de todo lo que yo tengo. El auto no es mío, es del Señor. Y yo tengo que estar disponible, yo y mis cosas. Porque tanto yo como mi auto, como mi casa, como todo lo que uno tiene, hablo de mí, no hablo de usted. Tiene que ser una cosa santificada, dedicada al servicio de Dios, aunque yo no sea pastor, ni vos tampoco, y dispuesta, disponible para cuando se necesite. Y así vas a tener bendición. El tiempo se acaba. Dentro de poco vamos a estar en la presencia del Señor. Y vos te pasaste la vida cuidando, aferrándote a las cosas que vos tenías, en vez de soltar y entregársela al Señor. Ahí reside y radica el éxito y la prosperidad. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie. Y antes que cantemos una última canción, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que si Él nos habló, que selle, que imprima esta palabra en nuestro corazón y que este sea un momento de tomar decisiones. Siempre me gusta decir y no recurrir a las emociones, pero sí, este es un momento que hay que tomar decisiones y decirle: Señor, quiero santificar mi vida, quiero quitar la inmundicia que dejé que entrara en mi vida, en mi mente, en mi celular, en mi televisor, en mi computadora, en mi dormitorio, en mis conversaciones, en mi manera de hablar. Renuncio a todo el terreno que entregué, que cedí a Satanás. Y Señor, en este momento confieso mis pecados delante de la cruz, para que vos limpies y purifiques mi vida de toda contaminación y de toda inmundicia. Y Señor, también te pedimos, cada uno estamos orando ahora, pidiendo que nos ayudes para seguir las instrucciones de tu palabra, no hacer la nuestra, no creer que sabemos todo, dejar de ser orgullosos, sino que podamos cada día alimentarnos de la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Ahí está tu voluntad, ese es el manual de instrucciones. Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres de Dios, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como empleados, como alumnos, vestirnos de las cualidades de Cristo que encontramos en la palabra de Dios. Señor, ayúdanos a ser obedientes y seguir las instrucciones, como hizo Ezequías. Por eso a él le fue bien y por eso fue prosperado. Y Señor, también te rogamos que nos ayudes para que podamos
consagrar nuestra vida, nuestros instrumentos, nuestros utensilios puedan estar santificados, puedan estar dedicados, limpios, nuestra vida útil y disponibles para tu obra y para tu servicio. Si tengo que hacer un favor a un hermano, si tengo que dar parte de mi tiempo, parte de mi dinero, parte de mi oído para escuchar a alguien, Señor, que yo pueda estar disponible. Te pido por mis hermanos en esta hora. Yo sé que a algunos les cuesta. Hasta ahora se han aferrado a sus cosas, a su tiempo, a sus cosas materiales, como si algo fuera nuestro, Señor. Vos sos el dueño de todo. Y tenemos que dar cuenta, algún día vamos a tener que rendir cuentas de qué hemos hecho con lo que vos nos dejaste a cargo, como administradores de Dios. Gracias, Señor, porque este es un momento de decisión, de arrepentimiento, de consagración, de santificación. Y tus ojos están mirando el corazón y la mente de todos mis hermanos que ahora están orando y escuchando tus oídos estas oraciones que se levantan. Gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.